Qué bueno que todo bien y que ande con energía, porque hoy debemos dejar el hada de aguas. Prepárense mentalmente para ello. El equipo de Ignacio se queda, por favor, al final de la clase. Muy bien, pues vamos a empezar. Hasta ahora, lo que hemos colocado, lo que hemos diseñado en lo que corresponde a una edificación ha sido la parte de agua fría, una red, la tubería, la distribución, los muebles, la parte de agua caliente, que prácticamente lo podemos definir como una extensión del agua fría, bajo ciertas condiciones y consideraciones. Y ya vimos también un elemento independiente que es el sistema contingente. Tenemos tres partes importantes que van a conformar el sistema general de instalaciones hidrosanitarias. Ahora vamos a entrar a ver lo que son los sistemas de desalojo, que es la parte sanitaria, ¿vale? De todo el fluido, de todo el agua que está entrando al sistema, a la vivienda, edificio, ya sea su vivienda, ya sea plaza, almacén, hospital, aeropuerto, lo que prácticamente, cuando entra el sistema, o entra agua al edificio, damos un uso y posteriormente esa agua se va a llevar a un tratamiento o se va a llevar al alcantarillado. Son las dos partes en las cuales puede llevarse el agua ya utilizada. O de manera general, cuando hacen el diseño del alcantarillado, utilizan un 60 al 80% de la dotación o del caudal que están utilizando en los usos para hacer el diseño. En el agua negra para un edificio pueden hacer lo mismo. Podríamos trabajar con un porcentaje del caudal que están utilizando o en su defecto hacer uso de las unidades mueble o de las unidades de descarga, en este caso se llama, para el dimensionamiento de toda la red de aguas. ¿Cuál es la ventaja de ese sistema de aguas negras? La ventaja realmente radica en que el cálculo ya no es tan estricto como el caso de la red de agua fría o agua caliente, donde tienen que calcular las pérdidas, sino que más bien aquí ustedes pueden hacer el uso de tablas que, de acuerdo a las unidades muebles que estén utilizando en cada tramo, pues les dice más o menos o les indica el diámetro de la tubería que deben utilizar, así como la pendiente que deben trabajar para no tener asentamientos, ¿no? Parte del sistema, además de lo que es la eliminación de las excretas y la eliminación del agua gris, de las aguas utilizadas, se compone de pueden ser líneas, pueden ser redes, que llamamos circulación de aire o de ventilación. Prácticamente esas tuberías lo que permiten es que todo el interior de la tubería de desalojo no se encuentre presurizada, sino que trabaje a superficie libre.
y esto les trae recuerdos porque se libres como si fueran canales. Por lo tanto, generalmente el diseño, en caso de revisar las velocidades, se hace justamente con la ecuación de Manning. Bueno, ¿qué hay que hacer? Como siempre, lo primero que tenemos que identificar son las partes que conforman la línea de conducción, la línea de desahogo en este lado, y tratar de que tengamos la menor cantidad de cruces siempre en lo que son muretes, pistos. Ustedes pueden trabajar también entre la escuela, pueden trabajar en un plafón. Todo sea para tener el flujo o tener el espacio para poder revisar posteriormente esto. Hay que tener en cuenta que, a diferencia, por ejemplo, de una red de agua fría o de agua caliente, cualquier tipo de falla que nosotros tengamos en este sistema de aguas negras nos puede traer problemas porque pues, estamos trabajando con aguas que tienen a veces sólidos, tienen materia orgánica, y en cierta forma el agua que va a salir por las fugas, pues no solamente va a ser un agua de cierto color, sino que a lo mejor tiene olor, y eso es un poco más desagradable para la vista, sobre todo para un niño. Es poco común, pero seguramente ustedes habrán visto alguna vez en una casa que en el techo se forman manchas color oscuro. Generalmente esas manchas están asociadas a fugas justamente en la red sanitaria, en la red de agua. Otro efecto que se puede encontrar es la presencia de malos olores cuando no están bien conectados o cuando están conectados de manera incorrecta los diferentes muebles de un solo. Por ejemplo, un caso normal es cuando colocan, por ejemplo, Profe, la taza. ¿Sí? ¿está cambiando las diapositivas? No, no cambió nada todavía. Ah, ok, perdón. Estoy platicando así, grosso modo, antes de que entremos. Ah, ok. A lo mejor, en el caso típico, colocan el WC, lo conectan luego a la lavamanos y luego lo conectan a la salida de la regadera, ¿no? Es una conexión normal que muchas veces hacen en las casas por la cuestión de distribución de los elementos. Sin embargo, si esa conexión no la hacen bien, pueden ocasionar que al momento de soltar la llave WC, se generen malos olores por el movimiento de los gases, tanto en la tarja de lavado de manos como en la regadera. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Cuando estén trabajando ustedes su diseño, si van a hacer una conexión de este tipo, consideren cómo hacerla de tal manera que no se les presente ese tipo. Entonces el tema de hoy va a ser justamente en general cómo se diseña la red de aguas negras y la red de ventilación que está asociada justamente a las aguas negras. Bueno, aquí tenemos un ejemplo general en el cual podemos encontrar el sistema o la red de aguas negras. Tenemos el drenaje de paso, tenemos la tina de abajo, que se conectan entre sí y se van a un emisor. Las aguas pueden venir desde un segundo piso, un fregadero de cocina, un WC o inodoro, y van bajando. Estas partes de aquí son lo que conocemos como drenaje sanitario integral, que puede estar conectado justamente, como les comentaba, a un alcantarillado o a un sistema de tratamiento o pretratamiento. Tenemos los ductos o bajantes, prácticamente, que son los que colectan los distribuidores de la parte superior. Más que distribuidores son distribuidores. Y los llevan justamente al punto de salida. Estos bajantes que ustedes van a colocar en sus modelos deben tener justamente en algunos lugares algún tipo de pieza Y que se utiliza para realizar la limpieza. Recordemos, finalmente, cuando trabajamos ya sea con un fregadero o un inodoro, además del agua que estamos arrastrando, generalmente hay otros elementos sólidos o grasos que se van a mover por la tubería. Eso puede ocasionar que se tupa un momento o se escape la sección, se reduzca. Entonces, esos puntos de Y que se colocan son justamente
justamente para poder eliminar esos taponamientos generados ya sea por grasas o por sólidos. Si ustedes logran distinguir, logran divisar en la imagen, tenemos una línea punteada que sale prácticamente de la línea de desalojo de aguas negras en todos los casos. Esta línea punteada es la línea de ventilación. ¿Sí, Pedro? Disculpe, profe, ¿cómo funcionan esos ductos de limpieza? Prácticamente, ¿conocen las Y? ¿Han visto la pieza Y? Sí, alguna vez. Okay. La Y se coloca aquí de manera inversa. Tienes conexión, y acá tienes la patita de la Y. Entonces, a través de esa patita de la Y, tú metes un alambre especial para limpieza o un cepillo de limpieza y vas removiendo lo que hay agua abajo. Así es como funciona. Cuando está muy tapado, a veces hay desbordes con la pieza Y. Entonces tendrías que meter la pieza, pero de forma como que doblas el alambre y limpias hacia arriba. Es muy raro que se tape hacia arriba, no hacia abajo. ¿Sí quedó claro? Sí, entonces nada más sería como por si las dudas algún día se llegara a obstruir mucho, ¿no? Exactamente. De hecho, es el mismo papel que tienen los registros. Más adelante hablaremos de ellos. ¿Qué pasó, Brandon? Profe, bueno, dos cosas. ¿Se puede usar ácidos o algo así? ¿En qué casos podría usarlos y en cuáles no? Y no sé, pero creo que su micro se escucha entrecortado o no sé si sea el único, pero a veces como se le escucha un poco entrecortado, no sé qué digan mis compañeros. No sé, chicos, ¿cómo me escuchan? Yo lo escucho bien. Sí, maestro, yo lo escucho muy bajito igual, no sé si... O sea, más bajito de lo común. Sí, Más bajito de lo normal. De lo normal, sí. A lo mejor el micrófono se me... Igual, profe. Permítame un segundo, a ver si puedo arreglar. ¿Me escucha mejor o sigue igual? No, sí, ya está mucho mejor, está bastante bien el audio. Perfecto. Sí, ya mejor, profe. Perfecto. Ok, de acuerdo a lo que preguntabas sobre los ácidos, no es recomendable usar ácido, aunque finalmente el material que estamos usando para las... Bueno, lo pongo de esta manera. Lo que estás usando es plástico. El plástico en sí no tiene problemas con el ácido. Pero no toda tu tubería o no toda la red está hecha de plástico. Entonces, usar ácidos a lo mejor no te perjudica a ti directamente, pero sí podría traer algún tipo de problemas aguas abajo, en las conexiones tal vez, en los mismos registros. O sea, a lo mejor por allá no sería buena idea el uso de ácidos. En pequeñas cantidades y diluido posiblemente sí, pero no es así que digas algo muy adecuado. ¿Qué pasó, Brandon? Profe, más que nada es una pregunta como para aclarecer un mito que he escuchado. No tiene mucho, llegué a ver algo de tuberías y escuché que alguien mencionó sobre el arrojar los papeles, valga la redundancia, los papeles sanitarios dentro del WC, que no hay ningún tipo de problemática. ¿Eso es cierto o falso? Bueno, eso depende de qué estés hablando. Se usa mucho lo que tú acabas de comentar, sobre todo en países desarrollados, y eso es porque el papel que se utiliza es hidrofóbico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú lo metes en el agua, se desintegra en el agua. Entonces, si tú usas papel que se desintegra en el agua, que se deshace en el agua, no vas a tener ningún problema. Ahora, si el papel que usas no tiene esa tecnología, pues, ¿qué vas a ocasionar? Nada más que se tapone tu tubería. Es todo lo que puede pasar. Ah, ok.
Ah, vale, vale. Gracias, profe. Actualmente, ¿qué te gusta? De unos, exagerando, de unos 6 años para la fecha, 7 años para la fecha, es donde se ha hecho más visible la presencia de ese tipo de papel. Empezó el boom, sobre todo esa parte de reuso, la parte de cambio climático, el efecto del cargo ambiental y todo eso, es cuando se trabajó o se empezó a desarrollar ese tipo de tecnología. Casi todo el papel que se usa tiene un grado de desintegración en agua, pero algunos no son tantos. También depende de cuánto papel utilicen. O sea, no va a ser lo mismo usar 4 hojitas de papel a que se echen un rollo de papel y lo tiren a lo que es el vacío, ¿no? O sea, son dos efectos completamente diferentes. Toda desintegración de todas maneras lleva un tiempo para que se pueda realizar al 100%. Sí, Brandon. Sí, profe. Daniel. Sí, profe, buenas tardes. He escuchado que, por ejemplo, cuando se tuben las tuberías, se le hace una conexión a un sistema de presión el cual ayuda a destupir la tubería. ¿Esa parte está en el mismo dispositivo Y que usted acaba de mencionar o se tiene que hacer una preparación antes del sistema para poder aplicar eso? Es una preparación especial. Cuando llevan el equipo de presión, tienes que colocarlo en alguna zona donde tengas la presencia justamente de ese taponamiento. Generalmente se coloca en las partes superiores cuando es por presión positiva y en las partes inferiores cuando actúa como si fuera una aspiradora. Pero sí lleva una instalación especial. Muchas gracias. No, de que generalmente la parte de tupir nada más es muy raro que usen el equipo, además edificios ya muy grandes o muy costosos si lo usarían, pero realmente es usar el mismo juego de vacío y presión sobre la tubería para hacer que se mueva el objeto y de esta manera reducir el área de contacto con el tubo y hacer que corra. Prácticamente es lo que se hace. Obviamente los sistemas de presión y vacío pues van a hacer un poquito más de fuerza, ¿no? Es lo que te ahorras y no tienes que estar abriendo y revisando dónde está el problema, sino directamente ya actúa. ¿Alguna otra pregunta? Continúe. Okay. Bueno, les comentaba entonces que esta parte de aquí punteada son las líneas de ventilación del agua negra. Prácticamente lo que hacemos con esta línea es asegurar que nuestro sistema no esté presurizado. Este sistema trabaja a superficie libre, por lo tanto trabaja con pendientes y debemos tratar siempre de que esté bien ventilado. En ocasiones la línea de ventilación solamente la extendemos de la línea de aguas negras donde se encuentra la descarga, como son los casos. Sin embargo, como todos los equipos deben estar en cierta manera o en cierta medida ventilados, se llegan a generar ciertos circuitos, vamos a decir, de aguas negras y ventilación, como tenemos aquí en el lado derecho, donde cada punto pues tiene una conexión justamente con tu línea de ventilación. La línea de ventilación generalmente es, en muchas ocasiones, de hecho me atrevo a decir, la usan de manera paralela a la bajante de aguas negras. De tal manera que parte del elemento que se tiene en la conexión, creo que tenemos más adelante, se conectan a la ventilación para asegurar también que esta zona de descarga se encuentre a presión atmosférica, ¿no? Generalmente ese tipo de elementos se usa para edificios que son de más de 3 pisos. Más de 3 pisos. Ya se usa una ventilación paralela al sistema de descarga. ¿Sí? Algunos elementos que ustedes van a encontrar en las tuberías o en lo que es el sistema de aguas negras, pues son el drenaje sanitario, todos los tubos instalados, el tubo de chimenea de ventilación, es el elemento que permanece o que permite que todo esté a presión atmosférica. Y de hecho, este elemento también tiene otra función muy importante, que es lo que le llaman el efecto de contrasifón, o también conocido como eliminación de sello hidráulico.
Si ustedes son curiosos y han visto, por ejemplo, imágenes de los WCs o incluso de algunas tarjas, esta tiene un sifón invertido y generalmente se llena de agua, tiene ciertas características geométricas. Ese sifón invertido tiene dos funciones principales. La primera es que los malos olores no pasen a la tarja, que no salgan de la tubería. Y la segunda es que ninguna alimaña logre entrar por esa tubería. Claro, ya hemos visto casos en los cuales serpientes pasan por ahí o las ratas pasan por esa zona. Puede suceder, ¿no? Eso también depende del tamaño del sifón. Por eso en México, por ejemplo, se han dado casos donde la gente está en la taza y le sale la rata por el WC, ¿no? Es un caso normal y verídico, justamente porque los sifones son pequeños o a veces no están funcionando de manera adecuada, o ese sello hidráulico ya se ha perdido, ¿no? Entonces son los motivos de que esto ocurra. Y este tipo de eventos también, si no está ventilado y nosotros hacemos correr, supongamos que están en la escuela ustedes, tanto varones como mujeres, cada quien está en un cuarto de baño usando el WC. Si no estuviera ventilado el sistema, en el momento que alguno de ustedes suelte la llave, ocurriría un fenómeno que en el bajo mundo se le conoce como el beso de Poseidón. ¿Qué es eso? Van a decir ustedes, se escucha chistoso, se me está diciendo. No es más que el hecho de que el agua haga como un tipo pistón, entre a la tubería y salga de nuevo, como que se va a rebosar. ¿Por qué ocurre eso? Porque no está bien ventilado el sistema, entonces todo queda presurizado y el agua pues busca dónde salir. ¿Y dónde sale? Pues justamente en las otras tazas, ¿no? Entonces es por eso la importancia justamente de este elemento. Espero que nunca les haya pasado a ustedes. Es muy desagradable, me imagino. Vale, entonces es importante, por eso es muy importante que se haga bien el diseño también de este elemento que es la ventilación. Prácticamente como elemento de concepto, el agua de alcantarillado es todo lo que ustedes desperdicien. Si te lavas las manos, lo que ya usaste de agua se va a llamar agua de alcantarillado. Si lavas trastes, lo que quede el agua de trastes, agua de alcantarillado. Todo lo que ya usaste y que se va a dirigir al alcantarillado municipal o a un tratamiento es agua de alcantarillado. Es curioso que en fechas, digamos, cercanas a, ¿qué te gusta? 2015, 16 más o menos, se empezó a trabajar, de hecho desde antes, porque hay uno que se llama la línea morada, y justamente lo que hace es usar las aguas grises, le dan un pequeño tratamiento y eso lo llevan a una línea morada que sirve para riego de jardines. Esa parte de reuso de agua lo están como que le están dando un boom a últimas fechas. Ya los edificios y muchas de las casas, sobre todo en la zona norte, por lo que tienen dinero para darle un buen, una buena inversión, hacen lo que es el agua gris. El agua gris prácticamente es separar el agua del lavadero y de donde usas jabón, lavadero y regadera, de lo que es el WC. Ahorita te respondo, Brandon. De manera que el agua gris la puedas tratar, la puedas juntar, la puedas recaudar, por así decirlo, y posteriormente utilizarlo en tus jardines. Es una tendencia que se usa mucho de unos años para acá. ¿Qué pasó, Brandon? Profe, disculpe, ¿será que puedo grabar la clase? Claro que sí. Bueno que lo dijiste después del beso de Poseidón, porque se escucharía raro. Vale, vale. Vale, muy bien, ya está grabándose. Y me lo recuerdan subir, por favor, creo que les debo un par de videos. Me lo recuerdan más tarde para subirlos, por favor. Como les comenté, pues ustedes están eliminando elementos orgánicos a través de una tubería. Obviamente esas se van a descomponer. ¿Qué pasó, Brandon? Disculpe, profe, aparte de lo del video, lo de grabar el video, le iba a decir que si el tubo de ventilación debe llevar algún tipo de miriñac especial, ahí fue donde me confundí un poquito. Bueno, generalmente cuando ustedes compran la parte de tubería de ventilación, es una pieza que le llama,
de hecho es capucha de ventilación se llama, y ya la pieza de PVC la trae integrada. Principalmente es para que no le entre ningún tipo de alimaña, ¿no? O sea, ya existe la pieza. Lo que se puede hacer también, se le puede comprar una tapa con miniñaque o tapa con orificios, se hace una curva en S y se coloca, de tal manera que la entrada pues sea como que invertida, ¿no? Son las formas de colocarlo, ¿sí? Algunas, ahí hay pieza para eso, no tienes que preocuparte con cómo se hace. Ahora, si ustedes son observadores, yo supongo que sí lo son, cuando revisan, por ejemplo, la fosa séptica de sus casas, hay dos opciones. O tiene un conjunto de piezas que las hace ver bonita con una curvatura y le pones un lineaje. O es una pieza que parece un pico de flecha, que tiene también perforaciones para que salga el gas. O si son ya, digamos que no gastaron mucho en lo que es el elemento, pues van a tener una lata nada más encima. O sea, realmente el efecto de esa pieza es únicamente para que no salga todo el tufazo, sino que se vaya saliendo de manera gradual. Es la función. Seguramente habrán visto algo así en algún lugar, si no es que en sus casas. ¿Vale? Igual, o sea, la cuestión de del respiradero, en teoría, debería estar justamente en cada salida de cada elemento de lo que es tus unidades muebles, como es el caso del lavadero o lo que es el caso de migitorio, ¿no? En teoría sí debería estar, pero sabemos que no se hace de esa manera y por lo general ese respiradero lo vemos siempre cerca de la fosa séptica. ¿Por qué no es adecuado? Porque el gas de esa tubería únicamente está eliminando la fosa séptica, no está eliminando todo lo demás. Entonces, ténganlo en cuenta, todos los elementos deben tener su respiradero y la fosa séptica también tiene su propio respiradero. ¿Qué pasó, Pedro? Disculpe, profe, ¿ese respiradero es el mismo que se le pone al tinaco? Porque he visto que hay un tubito que sigue subiendo cuando es el tinaco. No, son dos cosas diferentes. El respiradero del tinaco, acuérdense que es para cuestiones de golpe de ariete. Y ese se coloca generalmente en todas las casas, cuando ustedes lo vean, o lo colocan pegado al tinaco, o lo colocan en la primera bajante, en la bajante general. Ahí es donde se coloca el respiradero del tinaco. Pero eso es para golpe de ariete. Es decir, cuando hay una sobrepresión, en lugar de que la tubería reciba toda la presión que se está generando, pues saca el agua como si fuera un excedente y libera presión. Es el funcionamiento de ese respiradero. El respiradero sanitario debería estar colocado, o generalmente se debe colocar por lo menos, en el baño. Cuando tienes tu conexión de todos tus muebles, lavabo, regadera, y no, más bien lavabo y WC, son los que lo usan. Debes de una tubería que saque el gas fuera de tu casa. Normalmente las casas no lo ponen. Porque pues suponen prácticamente que no hay una sobrepresión o que no se puede presentar una sobrepresión en el sistema. Por eso en las casas casi no lo ves, aunque debería llevar. No sé si contestas a tu pregunta, Pedro. Sí, profe, gracias. Vale, entonces hay que tener muy en cuenta eso. La salida de limpieza prácticamente son conexiones que tienen tapas removibles para que ustedes puedan hacer la limpieza. Ustedes van a decir, bueno, en una casa a lo mejor no necesito limpieza. Gran error. Aquí en su casa, por ejemplo, la parte de la salida de la cocina, ya se ha tenido que hacer un cambio, prácticamente sí, un cambio de diseño. Inicialmente cuando lo hicieron, nada más era la conexión a la fosa séptica, la casa es antigua, la fosa séptica, y en algún momento se llegó a taponear la tubería. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué se taponea si no se tiran sólidos? Si acaso nada más un poco de grasa. Resulta que de alguna manera, en algún lugar, la tubería, hubo una fisura y entraron hormigas. ¿Qué hicieron las hormigas? Que crearon su casita dentro de la tubería, como no tienes un flujo constante, tienes una zona seca, y eso ocasionó que se redujera el área de flujo.
Entonces, al momento de tirar las grasas, pues, ciertamente no tiras ningún sólido, pero pues el plato y el jabón tienen grasas. Van generando, se van pegando a la casita de las hormigas y tupen justamente el drenaje. Y eso hacía que se rebosara. Pues, para evitar eso, se debe colocar por lo menos a cada 3, 4, 5 metros una entrada para que puedan ustedes remover en cualquier momento cualquier tipo de objeto que pudiera generar un taponamiento, ¿no? ¿Qué pasó, Ignacio? Ignacio, no te escucho. ¿Ya me escucha? Te escucho. ¿Ya me escucha? Todavía no. Escucho. Creo que está fallando mi micrófono. ¿Me escucho, profesor? Sí, ya te escucho. Ah, perdón, es que ha estado fallando mi micrófono. No Y te por ejemplo, no se le pondría una trampa de grasa a los lavabos, no a los lavabos, sino a los lavatrastes. Esa es una excelente resolución a un gran problema de diseño. O sea, normalmente cuando hacemos el diseño, yo normalmente me incluyo porque así lo hacemos por cuestiones de costos, no consideramos la construcción de la trampa atrapagrasas. Pero no lo consideramos no solamente por la cuestión económica, sino porque sabemos que el cliente no lo va a limpiar. Entonces, por eso normalmente cuando hacemos el diseño, pues es la tubería, ¿no? Lo que deberíamos hacer es, como bien dice Ignacio, después de lo que es la tubería de la cocina, la descarga, justo antes de la salida, colocar una trampa de grasa, es correcto. Porque ahí ya todo el elemento de grasa que está sacando de lo que es los platos o las ollas, queda como una capa suspendida sobre el agua, que posteriormente se va a ir a la fosa séptica. Es posible, es una buena opción. Pero te digo, no es muy común que se haga. Primero por el costo y luego porque realmente no lo van a usar. Ahí ya sería tu responsabilidad cuando hagas el diseño. Mira, ¿sabes qué? Debes colocar una trampa, pero esa trampa tienes que darle mantenimiento cada determinado tiempo, porque si no, pues se te va también a ahogar o se te va a taponear, se te va a pasar. Hay que tener ese cuidado con sus diseños. En el caso estricto de ustedes que están haciendo un aeropuerto, que están haciendo un hospital, pues ahí sí es obligatorio colocarlo. ¿Sí? ¿Te responde tu pregunta, eso, Ignacio? ¿Qué pasó, Brandon? Profe, disculpe, ¿y en qué lugares o puntos sería recomendable usar trituradoras? Trituradoras. Sí, bueno, lo que pasa hace un par de años yo vendía trituradoras, así que pues más o menos sé del... Y tengo entendido que, bueno, no jalan tanta energía como se cree, pero nunca supe en dónde debería, o sea, como que debería ser un requisito obligatorio o dónde no debería ser. Nunca entendí eso. No debe estar conectada al servicio sanitario. Es un elemento aparte que pasa a través de, como tú dices, la trituradora y posteriormente a una tubería de vacío que lo lleva a un receptor. Así debe trabajar una trituradora realmente. Si tú lo metes a una tubería, a pesar de que ya trituraste el elemento, todavía corres el riesgo de que la tubería se te tapone por tener sólidos ahí. La trituradora no te hace la trituración 100%, ni te hace papilla, ni te hace nada de eso. Entonces, No. no es aconsejable que esté directamente a tu red de agua. Ah, ok, vale. Gracias. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces, los gases es la mezcla de vapores, ya dijimos, hay una descomposición de la materia orgánica que tenemos ahí. Esa materia orgánica tiene metano, tiene otros gases por ahí que son volátiles. Pareciera chiste, pero es cierto, son volátiles. Y que obviamente, además de ser una fuente de peligro por cuestiones
volátiles, pues es un poco desagradable, ¿no? El mal olor. Para ello hay que tener entonces la parte de limpieza, ya dijimos para qué nos sirve esta parte, y hay un elemento que le llaman tubería de desperdicios. Esa tubería de desperdicios, de manera, digamos, los años para acá, es la que recibe el nombre de la tubería gris, porque es solamente el agua que está manejando, agua con jabón, agua de lavadora, o sea, agua que no tiene ningún tipo de material fecal. Es decir, que no va a tener ningún tipo de descomposición al momento de pasar a través del sistema. ¿Vale? Tenemos la tubería de excrementos, esta sí es única y exclusivamente para usos de inodoros, WC, con material fecal. Y hay un término, el término de este elemento que está aquí, es chimenea, que es justamente a línea vertical en la cual tiene la ventilación todos los elementos de desalojo de aguas negras. El sistema de desalojo se puede dividir prácticamente en dos partes, que son la parte dinámica y la parte estática. ¿Sí? Son las dos divisiones principales del sistema de aguas negras. Algo que ustedes van a encontrar muy seguido son esos cuadritos que están acá. ¿Alguien sabe qué son esos cuadritos? ¿Lo ha visto? ¿Sabe cómo se llaman? ¿Para qué sirven? ¿Ignacio? Son los registros. Son los registros. ¿Para qué sirven los registros? Bueno, para cuando vas a hacer dobleces de 90 grados, 42 ahí, y también sirven para limpiar o desasolvar la tubería. Correcto. ¿Dónde los usas? ¿Dónde los usas? ¿En cualquier nivel? No, solo se usan cuando estás a nivel de... Bueno, no sé. Yo solo los he visto a nivel de piso. ¿Tú qué crees? Que si tengo que hacer un doblez de 90 en un segundo piso, debería haber un registro. ¿Qué dicen los demás? A ver, piensen, Brandon. No es necesario lo de el giro de 90 grados, pero se tiene que hacer a cada 2 metros y lleva lo que es como una inclinación de 2 centímetros, si no mal recuerdo. 2%. 2%, sí, 2%. Y eso tiene que desembocar a un punto más grande para el retiro. Más o menos, pero no me has contestado. ¿Se usa también en otros niveles o solamente en nivel más bajo? No, solamente se utilizan en las zonas de abajo, en niveles de piso terminado. ¿Seguro? Sí. Bueno, yo no lo he visto en cosas, en lugares altos. O sea que no estás seguro. Profe, no, ¿por qué hace dudar a uno? A ver, no, tiene que ser en la parte de abajo, sí, totalmente seguro. ¿Ok? ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo con Brandon? ¿O difieren? ¿O no tienen idea? Sean sinceros. ¿No se han fijado? ¿No han visto? ¿No han sido curiosos? Según veo el diseño de acá, solo están a nivel del piso terminado. Bueno, no piso terminado, sino nivel del piso donde está la tubería. Pero igual en el plan que hice, recuerdo que no se yo ponía niveles altos, solo a nivel del piso. Correcto. Bueno, como bien sus compañeros, cuando tenemos los cambios de dirección, mucho ojo. Ningún cambio de dirección debe ser 90 grados. Y estoy hablando de los niveles más altos. Ningún cambio de dirección debe ser 90 grados. Todos los cambios de dirección en aguas negras son de 45 grados. Esto se hace justamente para evitar que en la zona de giro se presente un taponamiento por asentamiento o por la parte dada de la, digamos, adhesión de la parte orgánica a las paredes de la tubería. Ojo, tuberías con cambio de dirección en las plantas altas es con giros de 45 grados a lo mucho, 90 no se puede. Y en la parte inferior, que corresponde justamente a la planta baja, que es donde recolectamos a todos los bajantes, e incluso recolectamos a veces también otros servicios que estén en la planta baja, y los llevamos al punto de recolección
que es el efluente para nuestro tratamiento primario o para el alcantarillado, debe conectarse en cada bajante, en cada cambio de dirección y a cada 2 metros, por lo menos, un registro. Este registro es el que hace a su vez cambio de dirección y punto de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si entre esos dos la tubería está tupida, puedo abrir los 2 registros, meter un alambre y limpiarlo, ¿sí? Ese es el uso principal del registro. En cuanto a la pendiente de la tubería, eso va a depender. Lo que generalmente se utiliza es de 1, 2 y 6%. El 6% es una exageración realmente. Lo más utilizado es 1 y 2%, que es la pendiente general. Esas pendientes son tales que te permiten mover el agua y arrastrar los sólidos. Ahora te contesto, Pedro. Si tú tienes una pendiente muy alta, el agua se va a ir, pero el sólido se va a mantener pegado en la pared. Si tienes una velocidad muy baja, el sólido no se va a mover. ¿Qué pasó, Pedro? Disculpe, profe, tengo 2 preguntas. La primera es que, bueno, a lo mejor es una tontería, pero no entendí muy bien, pero ¿por qué si o sea, ¿por qué no podría poner, por qué no se ponen registros en el segundo piso? O sea, eso es lo que no, o sea, entiendo, creo que entiendo por qué, pero pues no sé, a lo mejor no está bien lo que estoy pensando. En el segundo piso y en los demás no se coloca el registro porque tienes la pieza de limpieza. Es lo que dijo de las Yes, ¿no? Ese cosito. En el segundo piso tú colocas una Y únicamente para hacer las limpiezas. No te complicas tanto. En el piso ya te complicas un poco más por un solo motivo. Aquí abajo es donde estás acumulando todo lo que viene de arriba. Entonces, aquí sí necesitas un área un poquito más amplia de trabajo, ¿no? Más, por allá va más la cuestión. Profe, también tenía otra pregunta. Por ejemplo, en los bajantes, ahí sí sería un ángulo de 90 grados, ¿no? Preferentemente, no. Es que, por ejemplo, yo veo ahí en el modelito, como que hay ahí un poquito arriba, ajá, en ese bajante, ahí, yo lo veo como de 90, ¿no? No, es 45. Entra por O sea, arriba. pero hay un codito ahí arriba, ¿no? Arriba, un poquito más, ajá, ahí. Bueno, ese es el codo de bajante, no el codo de aquí. O sea, tú dices acá arriba. Aquí Sí, sí, colocar 45 o 90. Se recomienda que sea 90, porque de esa manera permites generar lo que es la caída libre sin ahogar la bajada. Entonces, aquí arribita sí son 90 grados, pero es la bajante. Yo por cambio de dirección me refiero a este punto, por ejemplo. Si viniera la recolección de esta línea y aquí rompes con 90 grados para bajar con otros 90 grados, seguramente aquí vas a tener problemas, porque las pendientes que estás usando son muy bajas. Entonces los sólidos van a empezar a pegarse en la pared y como no dan limpieza, no permiten un giro suave, se te van a quedar estancadas en esta sección, pues van a reducir el agua. Recuerden que físicamente, cuando ustedes tienen un codo, hagan de cuenta que la L es un codo. Si tú tienes un flujo que está viniendo de este lado, pues vas a generar una fuerza contra la pared, ¿no? Es un empuje. Si tú tienes un sólido, imagínate la velocidad del agua, la masa del sólido con su masa, incluso te puede generar un despegue en la pieza. Por eso son giros de 45, giros más suaves. ¿Queda más claro, Pedro? sí, sí, profe, gracias. Bueno, entonces otros elementos que vamos a ver es el sifón o sello sanitario, ya platicamos de él. Es el agua que tenemos aquí, es el sello de agua. Está colocado y es el que evita el retorno del agua en la tubería. La mayoría de los sifones que hoy pueden ustedes comprar tienen en la parte inferior un tapón de limpieza. Si aquí se llega a sedimentar o llega a presentarse una gran cantidad de sólidos, para evitar que salgan al bajante, se limpia desde antes, ¿no? Puede abrir el tapón y salen todos los sólidos.
Aquí son algunas formas de conexión. También tenemos lo que es la derivación del drenaje, que prácticamente viene siendo los bajantes, esas derivaciones, ese bajante que te lleva de un nivel a otro el agua, se llaman también derivación del drenaje. Y la columna de drenaje, que es la vertical, que prácticamente te lleva al albañal. Derivaciones por piso, columna es todo el elemento. El albañal es la parte inferior, que tenemos por acá, que se reúne en un registro para luego irse a través de las líneas. Aquí tenemos otros conceptos, que es el colector albañal, que es el conto cerrado, que es para la salida del agua residual. Eso ya lo pusimos, una actualización, esos ya estaban. Solo faltaba el colector. Algunos elementos de los que hemos estado platicando son estos. Esta es la Y sanitaria que había platicado hace rato. Aquí es donde viene el flujo y en este tapón, en esta prensa o tapón, es la que ustedes pueden remover justamente para hacer la limpieza dentro del sistema. Creo que con esta imagen queda más claro. Y bueno, aquí son algunos elementos, ¿no? Los reductores, la brida cerrada, los tapones para trampa, la cruz sanitaria que es para los bajantes y columnas, la curva de 45 y bueno, algunas formas en las cuales se utiliza. Estas son algunas formas en las que se conectan la parte del bajante con el drenaje general. Cuando estamos, supongamos, en cuestión de piso, es importante colocar un bloque de concreto, que esto incluso ya lo han visto ustedes en agua potable. Sirve justamente para evitar que esto se llegue a destapar, se llegue a quitar la conexión, desconectar, por los efectos del impacto de los sólidos al caer. El codo de 45 suaviza el movimiento, pero aún así existe una fuerza que se está generando y justamente esos elementos de concreto son los que permiten mantener las piedras unidas. Cuando trabajan en un plafón o segundo piso, pues deben tener la soportería adecuada para agarrar todo el sistema, de tal manera que soporte, para la redundancia, el efecto de caída o el efecto de movimiento del sólido y del agua a través de la tubería. Los tapones deben estar más o menos a 5 centímetros de lo que es la loseta o el piso para poder hacer los trabajos de remoción y limpieza. Y algunas veces, si no es una Y la que tienen, van a tener este tipo de Y, que es lo mismo, llega aquí, con 45 se une, y la parte superior sirve como tapón de limpieza, o sea, no es necesariamente la Y, sino que es en la parte baja. Aquí ustedes pueden meter cualquier tipo de elemento para poder limpiar la tubería de la parte de abajo. También puede colocarse en la parte superior, si se dan cuenta bien la bajante, y antes de entrar a la parte de la losa, o del piso, según sea el caso, a 15 centímetros pueden colocar un tapón de limpieza, en el cual ustedes pueden introducir cualquier elemento para darle mantenimiento a las tuberías. Es importante, y eso lo mencionamos desde el inicio de la presentación, que su sistema no esté presurizado. Tiene que estar siempre a superficie libre. Para lograr esto es que nosotros hacemos el uso de las tuberías de tensión. Prácticamente por cualquier descarga que ustedes hagan, por muy buena que sea la WC que tengan, la distancia que tiene que recorrer de donde están lavándose las manos o donde está la WC a donde va a depositarse, sea fosa séptica, sea biodigestor, sea una planta de tratamiento, lo que ustedes quieran. Tiene que recorrer una distancia. La lámina de agua generalmente cuando se mueve pues aumenta su tirante y reduce su tirante. En ese cambio o en esa transición que existe, puede suceder que los sólidos se vayan depositando en la tubería o en los registros. Al quedarse un tiempo ahí, mínimo que sea, pues está dando una descomposición bioquímica prácticamente. Esa descomposición bioquímica es cuando se generan los gases que se quedan atrapados en la tubería, porque en teoría está hermético, no tiene dónde salir, más que en los registros, si es el caso. Entonces, justamente es la función del ventilador, o sea, la tubería ventiladora,
que, que saque prácticamente todos esos gases para que no estén contenidos en la tubería, reduciendo así la presión que se encuentra en la red. Generalmente este tipo de ventilación está en las azoteas, las salas de las azoteas. Hay una distancia reglamentaria que va de 60 centímetros a 3 metros de acuerdo a ciertas condiciones del edificio. Y bueno, ahí es donde ustedes descargan todos los gases. ¿Qué pasó, Brandon? Profe, todo este tipo de tuberías debe ir pegado a muro. No puede estar dentro de los muros, quiero creer. Pues te diré, muchos edificios manejan un sistema o un área que le llaman área de servicios y ahí colocan justamente las tuberías sanitarias. Ok. Cuestión de casa-habitación, generalmente está dentro de los muros. Por ejemplo, hablando en cuestión de nuestro proyecto, eso tendríamos que hacer un tipo de habitación o algo así para ese sistema. Es lo que estoy entendiendo. Eso va a ser su criterio. Ok. Bueno, gracias. Te puedo decir, coloca un sistema o una zona de servicios, pero a lo mejor tu proyecto no te permite colocar esa zona de servicios. Entonces ustedes van a tener que decir, bueno, a falta de una zona de servicios, pues puedes sacarlo por las paredes. Viene el arquitecto y te va a decir, oye, pero eso es feo. No quería ver tubos en mi pared. ¿Qué vas a hacer? ¿Brandon? Le creo un falso plafón. Es una opción, es una muy buena opción. ¿Y si no quiere? Pues, bueno, donde yo trabajo, le tienen puesto a los tubos, como que los tienen amarrados con tipos metales, como con unos seguros metálicos. Y los de pisos de arriba los tienen pegados a esquinas. Esto está por fuera también. Sí. Okay. Eso pueden hacerlo ustedes también en sus proyectos, si lo permite su proyecto. Vale. Gracias, profe. Vale. Ok, entonces para poder dimensionar nosotros la línea de descarga, prácticamente vamos a usar lo que conocemos como unidad de descarga. Ya no va a ser unidad nueva, sino va a ser unidad de descarga. Y es lo que descarga un lavabo común doméstico, que son más o menos 20 litros por minuto. De ahí viene la unidad de descarga. Si quieren ser más detallistas en su diseño, podrían calcular el caudal de diseño para cada unidad mueble a partir de la ecuación de simultaneidad. Y a partir de esa ecuación, con esto diseñar es otra opción. Hay muchas más. Pero si no quieren hacer tanto rollo, con unidad de descarga no es suficiente. La unidad de descarga para cada tipo de artefacto sanitario pues va a tener un valor. Te da un diámetro mínimo del sifón. Recordemos que el sifón es el que está por acá. Ese es el sifón. Y te da un diámetro de descarga. El diámetro de descarga prácticamente es lo que está acá. ¿Sí? Es a lo que se conecta, por así decirlo. Entonces, aparte de esos datos que te está dando, te dice que la unidad de descarga para cada elemento, pues es el que tienes aquí. Con esa unidad de descarga es lo que equivale a tus unidades mueble. Y con eso calculas tu caudal con las mismas ecuaciones. Solamente cambia el valor de la unidad. También tenemos que si no lo van a calcular por medio de lo que es el tipo de mueble, ustedes podrían utilizar el diámetro de descarga de artefacto. Saben, por ejemplo, que el WC es una descarga de 4 pulgadas por ley. Entonces mis unidades de descarga son 6. ¿Listo? Ya tengo aquí todo el complemento, que es WC, el lavabo y la ducha. Es un sistema completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Conocemos el sistema de drenaje. Prácticamente, si tú conectas una línea a un WC, a una taza,
Toda la línea va a respetar el diámetro de la taza, a no ser que haya un cambio por el número de unidades, o sea, que pueda crecer. Si no crece el número de unidades y permanece constante, el diámetro menor va a ser el diámetro de tu salida de tu WC, es el que rige, es el que manda. ¿Por qué? Porque la unidad de descarga o el diámetro de descarga para una ducha o para un lavabo, pues es bueno, mucho de 1 pulgada. Pero si esta la conectas a una descarga WC, vas a tomar el diámetro del WC. ¿Ibas a preguntar algo, Ignacio? No, solo le iba a decir que sí, sí quedó claro. Ok, gracias. Bueno, esa es otra forma de ustedes seleccionar su unidad de descarga. Lo que les comentaba, el diámetro mínimo que recibe una descarga de inodoro es de 4 pulgadas. El diámetro de una bajante no puede ser menor que cualquiera de los ramales horizontales que me descarguen. Es decir, si mi ramal ya tiene un diámetro de 6, cuando llegue a la bajante no puedo poner una bajante de 4. ¿Por qué? Porque tengo 6 pulgadas antes. Entonces la bajante se convierte a una bajante de 6 pulgadas. ¿Vale? Por lo menos, para cumplir con la igualdad entre lo que es el ramal y el bajante. El diámetro de un conducto horizontal de desagüe no podrá ser menor que el de cualquiera de los orificios de salida de los aparatos que descarguen. Aquí viene la observación. Si tú estás descargando puros lavabos, puras regaderas, seguramente tus diámetros entre ellos va a ser a lo mucho de 1 pulgada. Pues ese va a regir toda tu línea. Con que tú tengas un WC, esta ya no es que se invalide, pero esto ya toma el valor de 4 pulgadas porque es el tamaño más grande. El WC es el que trae el diámetro de descarga más grande. Entonces, ningún otro elemento que tú descargues va a ser mayor de 4 pulgadas. Ni una regadera, ni un lavabo, nada. Ni siquiera el lavador lo tiene. Todos son diámetros más pequeños. ¿Por qué es esto? Justamente porque el WC lleva sólidos. ¿Vale? Entonces, por eso es que es la que rige, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Ya platicamos de esto, de la trampa o sifón. Se observa la imagen, ahí tenemos un sifón que no está bien diseñado. Este sifón lo que va a ocasionar es que exista una cuerda. Si hay algún tipo de elemento que conecte con el agua y con la salida, por efecto de ósmosis va a subir el agua y va a salir. Es lo que tenemos aquí como sifón, como tapón, se va a ir, vamos a decir, secando, por así decirlo. Entonces, cuando eso se quede sin agua, cualquier elemento, alimaña, gusano, rata, serpiente, pues puede entrar por acá. Pues es importante que aquí tengamos una cantidad de agua bastante significativa, son más o menos 15 centímetros, 5 centímetros, 15 centímetros, de acuerdo al tipo de sifón, y evitar justamente tirar por los desagües ese tipo de elementos que pudieran generar un puente de agua. Y entonces son 10 en la máxima, entre 5 y 10. Esa es otra cosa. ¿Vale? Las trampas o sifones. Generalmente se colocan cerca de los orificios de descarga. Eso ya lo vimos anteriormente en las imágenes. Si se dan cuenta, tenemos el bajante del lavabo, hace el sifón y casi enseguida es la conexión al desagüe. ¿Quién tiene preguntas? Pedro. Disculpe, profe, ¿cómo pueden hacer para que esa altura de agua se conserve en el sifón? Nada más tienes que asegurarte que la salida se encuentre más alta que esa. O sea, si tú pones la salida, tienes a 5, por ejemplo, con 5, tú pones la salida a 8 centímetros de aquí, vas a asegurar que esto se llene de agua, por lo menos 5 centímetros. Lo que debes evitar, o lo que debe evitar la persona, ya no es cuestión tuya, es que no se genere ese tipo de elementos que puedan darle salida al agua de alguna manera. Lo único que debes tomar en cuenta es la posición de la salida y que tu sistema esté bien ventilado, porque si no está bien ventilado, como vamos a ver en láminas siguientes, el movimiento de agua genera una supresión que puede vaciar el sifón o en su defecto hacer un efecto de contraflujo. Vamos a ver una lámina más adelante.
Entonces, únicamente tu trabajo como ingeniero es ver que la distancia de la salida cumpla este rango. Con que cumple este rango ya aseguras que se llena de agua. ¿Sí? Entonces está mal dibujado, o sea, ese tubo debió de seguir, bueno, en este caso 8 centímetros hasta arriba. Sube y debe seguir horizontalmente un poco para luego bajar. Está muy, no seguido esta salida. ¿Sí, Pedro? Sí, profe, gracias. Creo que tengo una imagen. Si no sabe dónde está. Hay ciertas distancias que deben cumplirse en cuanto al sifón y la salida. Eso lo vamos a ver prácticamente en el diseño. Cuando ustedes hagan los sifones, deben tener distancias menores a 60 centímetros, justamente por la carga hidráulica que están manejando. Si tú manejas una carga hidráulica muy baja, esos 60 centímetros pueden hacer que se ahogue y que no siga su flujo, el flujo a través de la tubería. Por eso las distancias que son de 60 centímetros. Otro elemento importante es que todos los sifones, eso lo vimos en la imagen anterior, debe tener un tapón de limpieza para poder remover algún tipo de sólido que se pudiera presentar ahí. Y prácticamente, si tú tienes un sello que depende de palancas, piezas móviles, no debes usar sifones. Esto es para el tipo, de acuerdo al tipo de mueble que estés utilizando. Porque estos elementos de palanca o de piezas móviles lo que hacen son generar supresiones que te mueven el sifón hidráulico. Entonces ahí ya no usas el sifón, ya es únicamente la pieza que utilizas para eliminación de los gases. Por ejemplo, aquí hay un porqué. Tengamos el A y el B, que es el caso que comentábamos del baño, tenemos el A y el B, tú sueltas, empieza a moverse el flujo, empieza a acumularse, hay una acumulación del B, hay una presión que se está dando acá. La persona de aquí no ha soltado, pues no hay ninguna presión, entonces esa zona es una zona de succión, una zona de presión negativa, que va a ocurrir que todo lo que está aquí va a succionar, va a querer entrar y va a empujar a lo que tenemos en el sifón. Entonces el sifón desaparece y se genera prácticamente un efecto de contraflujo, ¿vale? Es el ejemplo que platicábamos hace rato del baño. ¿Qué te parece si compartes con el grupo lo que encontraste, Brandon? Lo que pasa es que no estoy en la computadora, profe, estoy en el móvil. Aún así, pues pasar la liga en el chat, ¿no? Bueno, lo voy a mandar entonces. Que Brandon pregunta sobre una conexión que encontró. Pregunta si es posible. Y sí, si es posible, la respuesta es sí es posible, sí es viable. De hecho, es bastante adecuada la conexión que tiene. Y el tubito que ven, bueno, si cuando veas, cuando pases el link, el tubo que tiene hacia atrás, el WC, su respirador. ¿Está en el grupo? Chequen la foto que mandó Brandon en el grupo. Ahí tiene una conexión prácticamente sanitaria, me gusta bastante. Si logran ver, es el bajante que se conecta en 45, 2 de 45, la red de fluente que va al registro. El WC tiene un codo que tiene un tubo pequeño y un tubo grande. El tubo pequeño se que ven arriba como si fuera una salida. Es el respiradero. Y tenemos el lavabo que se conecta hacia la tubería. En este caso, el lavabo del respiradero, el respiradero del lavabo, mejor dicho, no está totalmente extendido hacia el techo, nada más es una pieza de 30 centímetros, cuando mucho 50, y lo dejan así, dentro de lo que es la bloqueadura. Sirve igual, o sea, finalmente es para que salgan los gases. Pero sí es posible esto, Brandon.
¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tuve una pregunta. El respiradero del WC tiene que entonces salir hasta el techo, estar al aire libre. Preferentemente. Y se le pone una malla o algo para que cuando llueva ahí no. Mira, el techo, Ignacio, es el respiradero de la línea vertical del bajante. Ah, ok. Ah, ok. El respiradero de tu WC, de tu lavabo y tu baño, lo conectas a ese respiradero. Entonces, Ah, algo ok. Ajá. cómo se conecta. Ah, ok. Ah, ya. Sí. Maestro, ¿Qué pasó? y si por ejemplo, si tengo mi lavabo, bueno, si tengo una casa, por ejemplo, de 2 pisos y mi lavabo está en el primero, también se tira una silla hasta arriba. Puedes dejarlo a medio camino. Nada más una pieza de 30 centímetros y que salga de la casa. Que salga de forma como en un muro más o menos. En un muro, una salida y esto. Como un huequito en un muro, ¿no? Ujú. Ah, ok. Ok. Gracias. Eso sería lo ideal, ¿no? No, tampoco es obligatorio que lo pongas, pero es lo ideal para que trabaje bien ese sistema. Se van a dar cuenta realmente que si revisan su casa, nada de eso se cumple. Pues, no pasa nada realmente cuando son cantidades pequeñas. Una casa hogar, una casa habitación, no hay mucho problema. Cuando tenemos una gran cantidad de muebles es cuando se presenta el problema por la sobrepresión que se genera. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, aquí lo que comentaba Ignacio, hay que colectar en algún tipo de atrapador de grasa o elementos extra que pudieran ustedes colocar de manera que el sistema trabaje de manera adecuada. Ahora bien, esto siempre lo menciono porque es lo importante. Cuando ustedes diseñan, pues el que realmente decide qué se va a hacer o qué no se va a hacer es el cliente. Entonces, si el cliente no quiere porque es costoso o porque no le va a dar mantenimiento, pues no queda de otra, no lo colocas. Pero cuando hagan sus diseños, procuren siempre poner. Se recomendó, se recomienda, Si el cliente no lo quiere poner, ya es responsabilidad de ellos. Tienen que deslindarse de alguna manera de la responsabilidad en el sentido de que ustedes lo propusieron. ¿Vale? Estos tamaños pues, va a depender justamente del volumen que ustedes trabajen. Obviamente ahí ya es un poco más detallado el asunto. ¿Qué caudal manejo? ¿Cuánto de este caudal es grasa? ¿O cuánto este caudal contiene sólidos especiales? Pues a partir de eso generan ustedes el receptor adecuado con el volumen adecuado de captación. ¿Sí? Bueno, aquí les doy unas observaciones. Son restaurantes, cocinas de hoteles y hospitales los que utilizan el separado de grasas. Otras recomendaciones, interceptores y separadores tienen que tener una ventilación y la ventilación es de 2 pulgadas de diámetro, por lo menos. El interceptor se debe colocar en algún lugar donde ustedes puedan realizar maniobras para mantenimiento. Eso es algo típico, al igual que la limpieza de las líneas de aguas negras, ¿no? Y bueno, en el caso de los separadores, hay que tener un tamaño adecuado que permita el ingreso de las personas. En realidad, eso es cuando trabajan con, digamos, cantidades muy grandes de elementos grasos y ese tipo de cosas. Para los registros normales son nada más cuadros de 30 por 30 aproximadamente. Tienen su tapita, tienen sus pendientes para el cambio de dirección y toda la cosa, y son accesibles. O sea, no es gran cosa para poder meterte y revisar. ¿Cómo hacemos para diseñar un sistema de aguas negras? Es bastante sencillo. Determinamos el gasto de unidades de descarga, seleccionamos la pendiente de manejo, la mínima es del 2%. Hay casos excepcionales del 1 y del 0%, pero son muy excepcionales. Siempre se trabaja con una pendiente mínima del 2% y máxima del 6%. Las velocidades están entre 0.6 y 3. El diámetro mínimo es de 0.20. Y para la selección de diámetros usamos la ecuación de Manning. Si se sabe manejar, es una ecuación que sirve para canales abiertos.
Tenemos la parte de la ventilación que les comentaba. Tú tienes la salida del lavabo del WC, tienes en tu sello hidráulico, ¿no? Si tú tienes la presión negativa que se da por soltar la llave en otros lugares y no tienes una ventilación adecuada, el sello, como tienes la presencia de una subpresión, el sello hidráulico se va. Y en un rebote podría regresarte por la misma tubería, ¿no? Entonces, este tubo justamente es para evitar que el sello de agua desaparezca y además que todo esté en un buen sentido con la presión adecuada. Prácticamente son algunas recomendaciones de lo que es la ventilación. El tubo de ventilación debe estar conectado en tramos horizontales al desagüe, que arranca de manera vertical en un ángulo no menor de 45 grados con horizontal hasta una altura no mayor de 15 centímetros. Ahorita vamos a ver la imagen de lo que estamos leyendo. Por encima del nivel de rebose, los artefactos sanitarios, los cuales vendrán a ventilar de manera horizontal. Los tramos horizontales de la tubería de ventilación deberán quedar a una altura de 15 centímetros como mínimo por encima de la línea de rebose del artefacto. Y la pendiente del tramo no debe ser mayor que el 2%, para que no tengamos sifonaje. Todo esto que está acá prácticamente lo vemos en esta imagen. Esta es la tubería prácticamente que le da respiración a todo el sistema. Yo les comentaba, o sea, no tiene que, cada elemento normalmente lleva su respiradero, pero no necesariamente tiene que ser así. Ustedes pueden generar a cierto punto redes donde permitan el desalojo del agua, pero que a la vez esté alimentado con aire y permita que toda la línea esté a superficie libre. Tanto puede ser en esta ubicación, pueden haber puesto en la última, pueden haber colocado 2 líneas bajantes, o sea, hay muchas formas. Lo importante realmente es que cuando ustedes tengan su distribución y colocación de las 2 líneas, se complemente digamos, la presencia de los 2 elementos. La parte de descarga, por un lado, y la parte de aireación, por otro. Es importante que estos sifones se mantengan y es que te dan las distancias máximas a las alturas que deben colocarse. Los ángulos de esta bajante, cuando es las aguas negras, debe estar entre 91 y 92.5 grados. Son bajantes realmente rectas, ¿no? Y la distancia máxima para sus descargas es de 7 metros. Entonces, dentro de esa distancia debe estar también colocada la línea de ventilación para todo el sistema. ¿Cómo selecciono los conductos de desagüe? ¿Cómo selecciono los prácticamente para mi ventilación? O sea, ¿qué tamaño, qué tramos, qué medida debe tener el tubo? Bueno, generalmente tenemos que el diámetro del conducto de desagüe pues, va a tener este número de pulgadas y para cada pulgada existe una altura máxima entre el sello y lo que es la ventilación. Si yo tengo, por ejemplo, 1,5 pulgadas, digamos que esta línea es de 1,5 pulgadas, la altura máxima a la cual se debe encontrar la línea de ventilación es a 1,10. Quiere decir que de la altura del sello a donde se encuentra la línea debe ser máximo 1,10. Y ya con eso aseguras que existe la descarga, pero que no te va a barrer con el sello hidráulico. ¿Vale? Entonces aquí hay unas recomendaciones de las alturas para el ventilador. Preguntaban ustedes que si siempre la ventilación se va hasta el techo. La respuesta es generalmente sí, porque lo que estamos extendiendo es la bajante de aguas negras para la reducción de gases. Entonces, a la salida de tu techo, prolongas unos 80 metros de altura la línea, una tubería de menor tamaño, le colocas su capuchita, le colocas sus cambios de dirección, y con eso ya aseguras que el gas está saliendo de la casa. Si no puedes colocarlo tan arriba, bueno, por lo menos que sea 15 centímetros arriba del techo, pero asegurando que no vaya a estar expuesto a inundación, es decir, que no tengo muros que puedan ocasionar que entre el agua y cuestiones de este estilo. Si tenemos algún tipo de puerta o ventana cercana, eso va para la respuesta de Manlio, pues hay que tener en cuenta que sean por lo menos 3 metros de distancia
de tal manera que queden 60 centímetros arriba de la ventana. Es decir, si yo voy a colocar, por ejemplo, digamos que el lavabo está junto a una ventana y no hay más pared arriba y saco directamente el tubo debajo de la ventana, pues no es adecuado porque todos los gases que van a estar saliendo de la tubería van a llegar a tu ventana. Entonces, sí hay que tener ciertas cantidades, ciertas distancias para asegurar que los gases no vayan a regresar o a perjudicarlos a ustedes. Y bueno, aquí pues ya seleccionamos los diámetros de los bajantes, de los emisores, de las líneas de recolección, de acuerdo a las unidades de descarga. Ustedes van sumando las unidades de descarga y de acuerdo al número, pues dicen, ah, pues esta descarga es de 3 pulgadas, de 4 pulgadas. Ojo, tienen que revisar tanto las unidades de descarga como el tipo de mueble de descarga. ¿Por qué? Yo puedo tener 20 unidades de descarga, pero si en esta línea de 20 unidades de descarga, que me dice que son 3 pulgadas, yo tengo un WC, aunque para 20 unidades de descarga sean 3 pulgadas, por tener el WC paso a 4 pulgadas. ¿Sale? Es una parte muy importante. Entonces, podemos diseñar solamente con las descargas, considerando los muebles que estoy alimentando para poder seleccionar el diámetro. Y los bajantes, pues de acuerdo a cada nivel, puedes tener los diferentes diámetros y el número de unidades que vas a bajar. Este de aquí a la izquierda son los ramales recolectores y este de aquí a la derecha son los bajantes para 3 pisos máximos y para más de 3 pisos. Aquí ya tenemos los horizontales y los verticales. Con esos dos, ustedes lo que hacen es armar esta tablita, donde colocan el número de bajantes. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Ves temblando? Soy Brando, profe. Sí, por eso dije Brando. En la tablita anterior, ¿puede regresar la diapositiva, por favor? Esa tablita, cuando menciona más de 3 pisos, no importa, por ejemplo, si llego a un edificio que tenga 6 pisos o 9 pisos, puedo seguir utilizando esos mismos números. Más de 3 pisos. Pero no aumentan independientemente la cantidad de pisos que yo tenga. No te dice, o sea, no hay. En esta tabla al menos no hay un límite. En esta tabla. Si tú encuentras una tabla que te diga para 5 pisos es esto, bueno, pues esa tabla. Vale. Gracias, profe. Acuérdate que lo que les presento acá son ejemplos, son algunas tablas, no son todas. ¿Sí? Sí, profe. Que prácticamente va a depender de esto. Pero bueno. Entonces colocamos el número de bajante, pues, identificamos cuál va a ser mi colector para todos los pisos, es el bajante prácticamente. Y para cada piso, les voy a buscar el número de artefactos con sus unidades de descarga. Entonces ya con eso calculamos y vemos los diámetros que vamos a utilizar, tanto para la descarga de las aguas negras como la ventilación del elemento. Ya que tenemos esto, aquí es por artefactos y eso lo convierto a unidades de descarga. Si ustedes quieren para su diseño, eviten poner y nada más se van a unidades de descarga. No tiene caso estar repitiendo. Como ustedes gusten, ¿no? Aquí lo dejo a opción. Se calcula por piso unidad de descarga, se hace el acumulado y con eso, pues como ya conoces el acumulado de cada piso, seleccionas el diámetro de acuerdo al número de descargas. Comparas si esto cumple con la parte del WC, si cumple con la parte de ventilación, si cumple con todo lo demás que hemos visto, los criterios que vemos en las diapositivas. Y dices, bueno, me dice que es de 10, es decir, pues no puedo agarrar de 10, voy a agarrar de 12. Y ya diseñaron su bajante. Y de igual manera con la ventilación, el diseño dice que es tal cosa, pero pues como estoy usando eso, voy a cumplir también lo otro, selecciono tal diámetro. Y eso sería todo lo que tienen que hacer para el diseño de aguas negras. Y con esto también terminamos aguas negras.
lo cual significa que se va a marcar el hada 5. ¿Dudas? Ahora no, profe. ¿Seguro? Bueno, pues sería todo por la clase de hoy, chicos, no hay ninguna duda. Nada más queda pendiente que les envíe la rúbrica y el hada correspondiente a Aguas Negras. Les veo para el último tema el día viernes. Hasta luego, profe. Nos vemos. Ignacio, te quedas junto con tu equipo. Sí, profesor. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Hasta luego, profe.